El almirante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la estación de defensa orbital llamada Nueva Armonía y observaba cómo las naves de carga se movían lentamente entre la Tierra y las colonias de Marte y Europa. Las naves parecían joyas flotantes contra el espacio negro, con sus luces parpadeando pacíficamente mientras transportaban alimentos, medicinas y arte entre los mundos que los humanos ahora llamaban hogar. Jake tenía 52 años y nunca había visto una guerra real. Tampoco su padre, ni su abuelo, ni nadie de su familia en 20 generaciones. La última gran guerra había terminado exactamente hace 1000 años, en el año 2024. Y desde entonces, la humanidad había construido algo hermoso. La Tierra lucía diferente ahora que en los viejos libros de historia. Las ciudades flotaban entre las nubes, sostenidas por sistemas de control de gravedad que zumbaban con energía de fusión limpia. Donde antes había campos de batalla y cráteres de bombas, ahora vastos jardines se extendían por los continentes. Los océanos volvían a estar limpios y llenos de peces. El aire olía a flores en lugar de a humo. Los niños jugaban en parques que cubrían los lugares donde los ejércitos alguna vez lucharon y murieron. La guerra parecía algo de otro universo, algo que jamás podría volver a ocurrir. Jake trabajaba como almirante, pero era principalmente un trabajo ceremonial. Ofrecía visitas guiadas a los escolares que querían ver las antiguas estaciones de defensa. Organizaba desfiles el Día de la Unidad, cuando la gente celebraba el fin de la última guerra. A veces ayudaba a coordinar los cargueros que llevaban suministros a las colonias exteriores. El ejército aún existía, pero parecía más un museo que una fuerza de combate. Tenían uniformes, rangos y tradiciones, pero nadie esperaba realmente que lucharan contra nadie. ¿Contra quién lucharían? Los humanos se habían extendido a docenas de mundos, pero lo habían hecho pacíficamente. Cuando encontraron nuevos planetas, los terraformaron cuidadosamente y construyeron ciudades que colaboraban con la naturaleza en lugar de ir en su contra. Lo más parecido, además. El conflicto de los últimos 100 años había sido un desacuerdo entre Marte y Europa sobre los derechos del agua. Y eso se había resuelto con un simple acuerdo comercial. La violencia parecía una idea de un pasado lejano, algo primitivo e innecesario. Los humanos habían evolucionado más allá de tales cosas. Habían aprendido a resolver problemas con palabras, compromiso y respeto mutuo. La DRA. Lisa Bennett trabajaba en su laboratorio en Neo, Ginebra, cuando llegó la primera transmisión extraterrestre. Se especializaba en xenobiología, que consistía principalmente en estudiar microbios de otros planetas e intentar averiguar cómo la vida podría evolucionar de forma diferente en distintas condiciones. Era un trabajo pacífico, el tipo de ciencia que ayudaba a los humanos a comprender el universo sin dañar nada. Su equipo estaba diseñado para detectar cualquier tipo de señal de vida del espacio. Así que fue una de las primeras personas en recibir el mensaje del Imperio Ceprian. La transmisión fue breve y sencilla, pero le heló la sangre a Lisa. Primitivo. Humanos, su expansión termina ahora. Sométanse al Imperio Zephrian o se extinguirán. Tienen 30 rotaciones terrestres para entregar sus mundos. Lisa leyó el mensaje 3 veces antes de comprender lo que veía. Alguien amenazaba a la humanidad. Alguien exigía que se rindieran. Alguien hablaba de extinción. Las palabras se sentían extrañas e inapropiadas, como escuchar un idioma extranjero que usaba sonidos familiares pero significaba algo completamente diferente. Lisa había estudiado la vida extraterrestre durante 20 años, pero siempre había imaginado que cuando los humanos finalmente se encontraran con extraterrestres inteligentes, sería un encuentro pacífico entre civilizaciones curiosas. El mensaje se extendió por el espacio humano en cuestión de horas. Las redes de comunicación que normalmente transmitían noticias sobre festivales de arte, descubrimientos científicos y eventos deportivos ahora transmitían algo que los humanos no habían escuchado en 1000 años. Una declaración de guerra a los mundos coloniales, desde Alpha Centauri hasta Kepler 442b. Los humanos se reunieron alrededor de pantallas holográficas para leer el ultimátum alienígena. Sus reacciones fueron diversas, pero la mayoría parecía más confundida que asustada. En los cafés de Nueva Londres, la gente reía y bromeaba sobre los aterradores lagartos espaciales que creían que los humanos eran primitivos. En las universidades de Nueva Tokio, los profesores celebraron seminarios de emergencia para debatir qué podría significar esto para las relaciones interestelares. En las colonias artísticas de Europa, los creativos comenzaron a hacer vídeos satíricos sobre extraterrestres que claramente no entendían la civilización humana. La sensación general parecía ser que, quienesquiera que fueran estos cepranos, habían cometido un grave error sobre el tipo de especie con el que estaban tratando.
La presidenta María Santos convocó una sesión de emergencia del Consejo de la Federación Global. Aunque la mayoría de los representantes tuvieron que consultar los procedimientos para tal reunión, la Gran Cámara del Consejo en Neo Ginebra no había visto una sesión de emergencia en más de 200 años. Representantes llegaron de todos los mundos humanos, viajando durante días para asistir en persona en lugar de hacerlo por holograma. El ambiente era serio, pero no se habían dedicado a lidiar con disputas comerciales, regulaciones ambientales y programas de intercambio cultural. El comandante Ryan Phillips se sintió repentinamente importante por primera vez en su carrera. Como conservador de los archivos de defensa solar, era responsable de mantener los registros históricos del pasado militar de la humanidad. Casi todos los días, su trabajo consistía en ofrecer visitas guiadas a historiadores y ayudar a los estudiantes a investigar artículos sobre batallas antiguas. Pero ahora, los oficiales, presas del pánico, exigían saber qué recursos militares poseía realmente la humanidad. ¿Qué naves tenían? ¿Qué armas? ¿Qué defensas? La respuesta de Ryan no era alentadora. La humanidad contaba con naves ceremoniales de aspecto impresionante, pero carecía de armas reales. Tenían museos llenos de equipo de batalla antiguo que no se había utilizado en siglos. Tenían instalaciones de entrenamiento donde la gente aprendía técnicas de combate históricas como forma de ejercicio y entretenimiento, pero con equipo militar real diseñado para la lucha real. Equipo que podía defenderse de armas alienígenas, equipo que podía proteger a los mundos humanos de la extinción. Ryan no estaba seguro de que tales cosas existieran ya, pero algo en sus curtidos ojos sugería que sabía más de lo que decía. Como creador de la historia militar, tenía acceso a archivos más profundos de lo que la mayoría de la gente creía. Había pasado décadas estudiando no solo las batallas que los humanos habían librado, sino también las armas que habían construido, las estrategias que habían desarrollado y los preparativos que habían hecho. Sabía cosas sobre la capacidad de la humanidad para la guerra que la mayoría de la gente había olvidado. A medida que se acercaba el plazo de 30 días, algo extraño comenzó a suceder en el espacio humano. En lugar de pánico o desesperación, la gente empezó a reír. No risas nerviosas ni risitas asustadas, sino una profunda y genuina diversión. La idea de que los extraterrestres amenazaran a la humanidad parecía ridícula para la mayoría. ¿Acaso estos Ceprians no entendían con qué se enfrentaban? ¿Acaso no conocían la historia de la especie que amenazaban? ¿No habían estudiado de qué eran capaces los humanos cuando alguien intentaba arrebatarles la paz? La risa estaba a punto de convertirse en el sonido más aterrador que la galaxia jamás había escuchado. La fecha límite Ceprian se acercaba, y la respuesta de la humanidad se hacía más evidente cada día. En lugar de miedo o pánico, la gente del espacio humano reaccionaba con algo que los sorprendía incluso a ellos mismos. Pura diversión. Las ciudades flotantes de la Tierra. Los trabajadores tomaban descansos de sus tranquilos trabajos para compartir memes sobre extraterrestres que pensaban que los humanos eran débiles. Los niños dibujaban monstruos aterradores huyendo de humanos risueños. Los programas de comedia añadían nuevos chistes sobre matones espaciales que, claramente, nunca habían estudiado historia. La capitana Amy Rodríguez llevaba 15 años destinada en los Titanes NADS, supervisando el mantenimiento de naves ceremoniales y ofreciendo visitas guiadas a los visitantes que querían ver la pacífica flota humana. Sus días solían ser tranquilos y rutinarios, llenos de papeleo, inspecciones de seguridad y reuniones de coordinación. Pero 3 días antes de la fecha límite alienígena, recibió órdenes que ningún humano había recibido en 1000 años. El mensaje provenía directamente del comando de la Federación Global y contenía códigos de activación que Amy solo había visto en documentos históricos. Las órdenes eran simples pero impactantes. Amy debía activar los protocolos de emergencia y comenzar la movilización inmediata de la flota. Debía descender a los niveles inferiores sellados de las instalaciones y comenzar a preparar los activos que habían estado almacenados allí desde el final de la última guerra. Las órdenes incluían autorizaciones de seguridad que Amy desconocía poseer y códigos de acceso a áreas de las instalaciones que nunca había visto. Amy tomó el ascensor y bajó por los niveles que conocía, pasando por los talleres, las áreas de almacenamiento y las oficinas administrativas, hasta llegar a secciones de las instalaciones que habían estado selladas durante siglos. Sus pasos resonaban por pasillos que se sentían diferentes a los espacios limpios y luminosos de arriba. Estos pasillos eran más oscuros y angulares, construidos para la función más que para la belleza. El aire también olía diferente, a metal, aceite y algo más que Amy no pudo identificar. Cuando el ascensor finalmente se detuvo, Amy se encontró en un enorme hangar subterráneo que se extendía más allá de su vista. La iluminación de emergencia se activó mientras avanzaba,
iluminando fila tras fila de naves que la dejaron sin aliento. Estas no eran las elegantes y pacíficas naves que la humanidad usaba para el comercio y la exploración. Estas naves eran depredadores construidos con agujeros angulares, puertos para armas y blindaje que parecían capaces de sobrevivir a cualquier adversidad del universo. Las naves no eran piezas de museo ni réplicas históricas. Eran buques de guerra completamente funcionales en perfecto estado, mantenidos por sistemas automatizados que habían estado funcionando silenciosamente durante 1000 años. Cada nave era más grande que cualquier otra de la flota humana actual. Amy podía ver sistemas de armas que solo había leído en antiguos manuales militares. Estas eran las herramientas que la humanidad había usado para ganar la última gran guerra, y habían estado esperando pacientemente el día en que pudieran volver a ser necesarias. Mientras tanto, en el mundo agrícola de Nueva Montana, un granjero llamado Ben Tucker descubría algo similar sobre sus vecinos. Ben había pasado toda su vida cultivando y criando ganado en el pacífico mundo fronterizo. Sus vecinos eran maestros, médicos, ingenieros y artistas que habían llegado a Nueva Montana para construir una vida sencilla lejos de la complejidad de los mundos centrales. Eran personas amables que resolvían los problemas con cooperación y ayuda mutua. Pero cuando la noticia de la amenaza alienígena llegó a Nueva Montana, algo cambió en estos pacíficos granjeros y familias. Ben convocó una reunión en el ayuntamiento, esperando discutir planes de evacuación o solicitudes de ayuda al ejército. En cambio, se encontró mirando rostros que nunca antes había visto. Sus vecinos seguían pareciendo los mismos, pero había algo en sus ojos que le recordaba a Ben las historias que su bisabuelo le había contado sobre la última guerra. El bisabuelo de Ben había sido soldado en ese antiguo conflicto. Y antes de morir, le había dicho a Ben algo que el joven granjero nunca había entendido hasta ahora. La paz no es la ausencia de guerra. El anciano había dicho, la paz es la presencia de la justicia. Y cuando la justicia se ve amenazada, recordamos quiénes somos realmente. De pie frente a sus vecinos, Ben repitió esas palabras y observó cómo parecían despertar algo en quienes lo rodeaban. Eran descendientes de los humanos que lucharon y ganaron la última gran guerra. Sus antepasados habían elegido construir granjas en lugar de fortalezas, pero nunca habían olvidado de lo que eran capaces cuando alguien intentaba arrebatarles su vida pacífica. Darlinda Gray era una historiadora especializada en el estudio de la humanidad prepacífica y había dedicado su carrera a comprender cómo habían cambiado los humanos durante sus 1000 años de paz. Había escrito libros sobre la transformación de una especie guerrera a una civilización pacífica y había impartido conferencias sobre la evolución de la humanidad más allá de la violencia. Pero a medida que se acercaba la fecha límite alienígena, Linda comenzó a comprender algo sobre la naturaleza humana que toda su investigación había pasado por alto. Linda decidió transmitir un mensaje a través de todas las redes humanas. Un mensaje que sería interceptado por los sistemas de monitoreo alienígena y se extendería por toda la galaxia. Habló directamente a la cámara con serena confianza. Sus palabras cargaban con un peso que incluso los humanos pacíficos sintieron un escalofrío al reconocerlo. ¿Quieres saber a qué te enfrentas?, preguntó Linda al universo. Los humanos no dejamos de ser guerreros porque olvidamos cómo luchar. Dejamos de serlo porque elegimos construir en lugar de destruir. Pero la elección es algo poderoso y siempre podemos volver a elegir. En las bóvedas más profundas bajo la ciudad de Ginebra, sistemas automatizados que habían estado dormidos durante un milenio comenzaron a despertar. Antiguas fábricas que una vez produjeron las herramientas de guerra comenzaron sus largas y silenciosas líneas de ensamblaje. Máquinas diseñadas para crear armas capaces de acabar con civilizaciones volvieron a la vida, listas para producir lo que la humanidad necesitara para defenderse. Y en los corazones de los humanos de docenas de mundos, algo que había descansado pacíficamente durante 1000 años comenzó a agitarse. No era ira, odio ni sed de sangre. Era algo mucho más peligroso que cualquiera de esas simples emociones. Era la silenciosa determinación de una especie que había elegido la paz, pero que nunca había olvidado el precio de la libertad. Era el despertar de guerreros que habían sido jardineros durante tanto tiempo que todos habían olvidado que, en el fondo, seguían siendo guerreros. Los alienígenas estaban a punto de aprender la lección más importante de la historia galáctica. Ser pacíficos no significaba ser débiles, ni pacientes, no significaba estar desprevenidos. La flota de guerra cepriana emergió del hiperespacio en el límite del sistema solar como una tormenta de metal y muerte. El comandante de flota Cester se encontraba en el puente de su nave insignia y sintió la familiar emoción de la conquista. Había destruido 17 civilizaciones en su larga carrera, y cada victoria había seguido el mismo patrón. Primero vino el ultimátum, luego las desesperadas súplicas de clemencia,
luego la rápida destrucción de cualquier patética defensa que los primitivos pudieran establecer. Después de eso vino la rendición y la esclavitud de los supervivientes. ZEX entre comillas simples, Tarrot esperaba que los humanos siguieran este mismo patrón. Su informe de inteligencia sugería que la humanidad era una especie pacífica que no había librado una guerra real en siglos. Se habían extendido a muchos mundos, pero lo habían hecho lenta y cuidadosamente, más como agricultores que expanden sus huertos que como guerreros que reclaman territorio. Sus naves estaban diseñadas para el comercio y la exploración, no para la batalla. Sus armas eran viejas piezas de museo. Su ejército era, en el mejor de los casos, ceremonial, pero a medida que los Cepran. Mientras la Lee se acercaba a la órbita de Júpiter, los sensores de Zasterot detectaron algo que le erizó la piel. Ya había una flota esperándolos, sin esconderse tras ellos. Planetas o asteroides, como presas asustadas, se disponían en perfecta formación de batalla en el espacio abierto. Las naves humanas flotaban en la oscuridad como depredadores que hubieran esperado pacientemente la llegada de su presa. El general Alex Stone, de pie en el puente de la nave insignia Retribution, observaba la flota alienígena acercarse en sus pantallas tácticas. Alex había sido nombrado comandante supremo de las fuerzas humanas hacía apenas 5 días. Lo habían apartado de su discreto trabajo como historiador militar y lo habían encomendado a un puesto que no existía desde hacía 1000 años. Pero al observar las naves enemigas, Alex sintió algo que lo sorprendió. No tenía miedo, ni nerviosismo, ni incertidumbre. Se sentía tranquilo y preparado, como si este momento fuera algo para lo que se hubiera estado preparando toda la vida. La Retribution no era nada. Como las pacíficas naves con las que la mayoría de los humanos estaban familiarizados. Había sido construida en los antiguos astilleros durante la última gran guerra y luego sellada al llegar la paz. Su casco era oscuro y angular, diseñado para absorber los escaneos de los sensores y desviar el fuego de las armas. Sus sistemas de armas eran más antiguos que los de la mayoría de las colonias humanas, pero habían sido mantenidos y mejorados por sistemas automatizados que nunca olvidaban su propósito. Alex abrió un canal de comunicación con la flota cepriana, su voz se transmitió a través del espacio vacío entre las dos fuerzas. Este es el general Stone de la Fuerza de Defensa Humana. Ha entrado en nuestro sistema sin invitación y ha amenazado a nuestra gente. Tiene una oportunidad de retirarse pacíficamente. La respuesta del comandante de la flota Zasterot fue exactamente lo que Alex esperaba. Primero fueron risas agrias, luego insultos contra los humanos primitivos que se atrevieron a amenazar al poderoso imperio cepriano. Luego llegó la orden de ataque. Las naves de Zasterot abrieron fuego con cañones de plasma capaces de derretir la corteza planetaria y misiles cuánticos capaces de partir lunas por la mitad. Las armas representaban la cima de la tecnología militar zafriana, refinada durante siglos de conquista y perfeccionada en los cuerpos de enemigos derrotados. Pero cuando las armas alienígenas impactaron las naves humanas, algo imposible sucedió. Escudos de energía que no deberían haber existido absorbieron las explosiones de plasma y las redirigieron inofensivamente al espacio. Misiles cuánticos que deberían haber vaporizado naves enteras simplemente desaparecieron, atrapados y neutralizados por sistemas defensivos que los ceprianos nunca antes habían visto. La flota humana permaneció inmóvil frente a las armas más poderosas de la galaxia. Completamente ilesa, la comandante Sarah Williams pilotó el destructor. Vengeance lanzó la primera oleada de fuego alienígena como una bailarina bajo la lluvia. Sarah se había entrenado en simuladores históricos durante toda su carrera, estudiando batallas que se habían librado antes de su nacimiento, aprendiendo tácticas de guerras que la mayoría de la gente consideraba historia antigua. Pero ahora, al activar sistemas de armas que habían permanecido inactivos durante 1000 años, Sarah descubrió que todo su conocimiento teórico estaba a punto de hacerse realidad. La venganza disparó sus cañones de riel contra un crucero zafriano y Sarah observó cómo los proyectiles aceleraban a fracciones significativas de la velocidad de la luz antes de atravesar el casco alienígena como papel de seda. La nave enemiga simplemente se desintegró. Su avanzado blindaje y sus sofisticadas defensas eran inútiles contra armas que impactaban con la fuerza de pequeños asteroides. Otras naves humanas abrieron fuego al mismo tiempo, y el espacio alrededor de Júpiter se iluminó con rayos de partículas, rieles, proyectiles de cañón y armas de energía que no se habían visto en la galaxia en siglos. Pero la verdadera sorpresa para el comandante de la flota Zasterot llegó al darse cuenta de que los humanos no solo contraatacaban. Luchaban con un conocimiento perfecto de las tácticas y la tecnología ceprianas. Cada arma que disparaban los alienígenas era contrarrestada por la defensa exacta. Cada formación que intentaban se topaba con la contraformación perfecta.
Cada estrategia que intentaban era anticipada y derrotada antes de que pudiera desarrollarse. La verdad era algo que habría aterrorizado a Cexaroth si la hubiera comprendido. La humanidad había estado estudiando la guerra galáctica durante siglos, no para participar en ella, sino para comprenderla. Cada batalla que los cepranos habían librado, cada táctica que habían empleado, cada debilidad que habían revelado, todo había sido catalogado y analizado por historiadores militares humanos que trataban la guerra como una ciencia para comprender, no como un arte para practicar. La DRA. Karen Moore se encontraba en el Centro de Análisis Estratégico en las profundidades de Ginebra, rodeada de pantallas que mostraban la batalla en tiempo real. Karen había dedicado su carrera al estudio de la doctrina militar alienígena, no porque esperara que los humanos lucharan contra ellos, sino porque sus estrategias le resultaban intelectualmente interesantes. Había escrito artículos sobre las tácticas de batalla zafrianas y publicado análisis de sus capacidades tecnológicas. Conocía la composición de sus flotas y sus suministros. Requisitos y procedimientos operativos estándar mejor que la mayoría de los oficiales ceprianos. Ahora, Karen usaba todo ese conocimiento teórico para coordinar la defensa de la humanidad, enviando actualizaciones tácticas a los comandantes de la flota y sugiriendo contraestrategias a las maniobras enemigas. Era como jugar a un juego complejo que había estudiado durante décadas, solo que ahora las piezas eran naves reales y lo que estaba en juego era la supervivencia de la civilización humana. Cuando la primera oleada de naves zapirianas cayó ante las armas humanas, un mensaje comenzó a extenderse por la galaxia a velocidades superiores a la de la luz. Los pacíficos humanos no eran débiles ni estaban desprevenidos. No habían pasado 1000 años ablandándose ni olvidando cómo luchar. Habían pasado 1000 años preparándose para este momento, construyendo armas, estrategias y defensas que ningún enemigo podría superar. La galaxia estaba a punto de descubrir que la humanidad nunca había dejado de ser peligrosa. Simplemente habían sido muy pacientes. La noticia de la victoria de la humanidad sobre la flota cepriana se extendió por la galaxia más rápido de lo esperado. Naves mercantes y repetidores de comunicación transmitieron la historia imposible a todos los mundos habitados. Los pacíficos humanos no solo habían sobrevivido al ataque alienígena, sino que lo habían destruido por completo. Las naves zafrianas, que habían conquistado 17 civilizaciones, habían quedado reducidas a escombros flotantes en cuestión de horas. El imperio que había aterrorizado a media galaxia había sido detenido en seco por una especie que la mayoría de los alienígenas consideraban inofensiva. Pero la verdadera lección apenas comenzaba. El capitán Danny Brooks comandaba una nave de reconocimiento espacial llamada Caminante Fantasma y había dedicado la mayor parte de su carrera a cartografiar sistemas estelares distantes y a catalogar fenómenos interesantes para la base de datos de exploración humana. La nave de Danny estaba diseñada para el sigilo y la observación a larga distancia. Construida para deslizarse por el espacio sin ser detectada por sensores ni enemigos. Durante 1000 años, naves como el Caminante Fantasma se habían utilizado para la exploración pacífica y la investigación científica. Ahora, Danny lideraba la primera ofensiva de la humanidad contra el depósito de suministros cepriano en el sistema Vega. El depósito estaba fuertemente defendido y se consideraba una de las instalaciones más seguras del espacio cepriano. Suministraba armas y equipo a 3 flotas de batalla diferentes y estaba protegido por plataformas de defensa automatizadas capaces de destruir cualquier cosa de tamaño superior a un caza. Los ceprianos lo consideraban completamente a salvo de ataques. La aproximación de DY al depósito demostró tácticas que ninguna especie galáctica había presenciado antes. El Caminante Fantasma simplemente desapareció de todos los sensores, volviéndose invisible a todos los métodos de detección que poseían los ceprianos. La nave se movió por su perímetro defensivo como si no estuviera allí, eludiendo centinelas automatizadas y naves de patrulla sin activar una sola alarma. Cuando Danny finalmente llegó al depósito, desplegó armas que impactaron con precisión quirúrgica, destruyendo sistemas críticos y dejando intacto el soporte vital de la instalación. El ataque terminó en minutos, pero sus efectos se sentirían en toda la galaxia durante años. Los ceprianos habían perdido no solo un depósito de suministros, sino también la confianza en sus propias defensas. Si los humanos podían aparecer y desaparecer como fantasmas, atacando donde quisieran sin previo aviso, entonces ningún lugar en el espacio cepriano estaba a salvo. El impacto psicológico fue incluso mayor que el daño militar. La DRA. Karen Moore se vio nombrada analista estratégica principal de la humanidad, un puesto que no había existido durante siglos, pero que ahora era crucial para la supervivencia humana. Karen se sentó en una sala de reuniones segura y se preparó para transmitir un mensaje al Consejo Galáctico, la organización de especies alienígenas que se había mantenido neutral en el conflicto. Sus palabras fueron tranquilas y mesuradas,
pero con un tono que puso nerviosos incluso a los diplomáticos veteranos. Durante 1000 años, hemos sido sus vecinos pacíficos, dijo Karen, mirando directamente a la cámara que llevaría su mensaje a docenas de mundos. Hemos compartido nuestra tecnología libremente, hemos comerciado con nuestro arte, música y literatura, y no hemos pedido nada más que nos dejaran en paz para construir nuestra sociedad. Hemos ayudado a las especies necesitadas y ofrecido amistad a quien la deseaba. Hoy han aprendido lo que sucede cuando alguien intenta arrebatarnos esa paz. Las cámaras del Consejo Galáctico en la estación próxima quedaron en silencio mientras se reproducía el mensaje de Carr. Representantes de 50 especies diferentes observaban a los diplomáticos humanos hablar con serena autoridad sobre las consecuencias y las decisiones. Muchos de ellos conocían a los humanos desde hacía siglos como traidores pacíficos y exploradores curiosos. La idea de que estos mismos seres pudieran librar una guerra con una eficacia tan devastadora era difícil de aceptar. El Imperio Cepriano, conmocionado por derrotas que deberían haber sido imposibles, cometió el grave error de intensificar el conflicto en lugar de buscar la paz. El comandante de flota Cestrot, con su orgullo herido por la destrucción de su flota, convenció al alto mando cepriano. El Comando H desplegó su arma más temida, la guerra biológica, diseñada específicamente para atacar el ADN humano. El virus fue diseñado para ser altamente contagioso y absolutamente letal para la fisiología humana, propagándose por aire, agua y contacto para asegurar su completa extinción. El arma biológica se desplegó simultáneamente contra 3 colonias humanas en los sistemas exteriores. Nueva California, Port Liberty y Avens Rest eran pacíficos mundos agrícolas con defensas mínimas, hogar de familias y agricultores que nunca imaginaron convertirse en objetivos de una guerra interestelar. El virus se propagó rápidamente entre las poblaciones. Y en cuestión de días, llegaron a la Tierra informes de enfermedades generalizadas y muertes en los 3 mundos. La respuesta de la humanidad a la guerra biológica fue rápida y contundente. El mayor Paul Anderson lideró el contraataque, desplegando tecnología que los ceprianos nunca habían visto. Se liberaron enjambres nanobióticos en Cepri y el espacio. Máquinas microscópicas capaces de analizar y neutralizar armas biológicas a nivel molecular. Pero estos nanobots hicieron más que simplemente curar el virus. La modificaron, volviendo el arma de arco cepriana contra sus creadores con una eficacia letal. En cuestión de semanas, el virus modificado se propagaba por los mundos ceprianos, afectando únicamente a la especie alienígena que la había creado. El arma que se suponía cometería genocidio contra la humanidad comenzó a destruir al imperio que la había desplegado. Las colonias ceprianas, que nunca habían sido atacadas por fuerzas humanas, se encontraron luchando por la supervivencia contra su propia arma biológica, volteada en su contra por una tecnología humana que no podían comprender ni contrarrestar. La presidenta María Santos se dirigió a la galaxia desde las recién construidas cámaras del Consejo de Guerra en Ginebra. Sus palabras se transmitieron a todos los mundos habitados del espacio conocido. La líder pacífica que había dedicado su carrera a negociar acuerdos comerciales e intercambios culturales ahora hablaba con la autoridad de una especie que había sido llevada demasiado lejos. «Queremos volver a la paz», dijo la presidenta Santos, y su voz se extendió por las estrellas hasta miles de millones de oyentes alienígenas. «Siempre hemos deseado la paz. La elegimos durante 1000 años y la elegiríamos de nuevo mañana si nos lo permitieran. Pero si nos obligan a elegir entre la paz y la supervivencia, les mostraremos por qué los humanos sobrevivieron lo suficiente para alcanzar las estrellas». El punto de inflexión de la guerra llegó cuando la coronel Lisa Harper lideró un abordaje contra la nave de mando Cepr. Lisa se había entrenado en técnicas de combate en gravedad cero que se consideraban curiosidades históricas, habilidades ancestrales preservadas más por su valor cultural que por su aplicación práctica. Pero mientras guiaba a su equipo de asalto por los pasillos de la nave insignia enemiga, esas habilidades ancestrales demostraron ser devastadoramente efectivas contra alienígenas que nunca se habían enfrentado a soldados humanos en combate cuerpo a cuerpo. La captura con vida del comandante de flota Cester fue una victoria psicológica que destrozó la moral cepriana en toda la galaxia. En el interrogatorio posterior, la líder alienígena descubrió la verdad más aterradora de todas. Todo lo que la humanidad había hecho hasta entonces, las devastadoras batallas espaciales, los ataques sigilosos fantasmales que representaba el contraataque biológico. Solo una fracción de lo que los humanos eran capaces de hacer cuando se veían verdaderamente amenazados. Los 1000 años de paz no habían debilitado la capacidad bélica de la humanidad, sino que les habían dado tiempo para perfeccionarla más allá de cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. 6 meses después de que el ultimátum cepriano llegara a la Tierra, la guerra había terminado.
El poderoso imperio que había conquistado 17 civilizaciones y amenazado con destruir a la humanidad simplemente había dejado de existir. Sus flotas fueron destruidas. Sus colonias se rebelaron y sus líderes estaban muertos o capturados. Lo que había comenzado como una arrogante exigencia de rendición humana, había terminado con el colapso total de una de las potencias militares más temidas de la galaxia. El almirante Jake Morrison se encontraba una vez más en la plataforma de observación de Nueva Armonía. Pero todo había cambiado. En lugar de pacíficas naves de carga moviéndose entre mundos humanos, ahora observaba la flota más grande de la historia galáctica preparándose para su desmantelamiento. Cientos de naves de guerra que habían emergido de instalaciones de almacenamiento ocultas llenaban el espacio alrededor de la Tierra. Sus oscuros agujeros reflejaban la luz del sol como depredadores dormidos. Estas naves habían despertado tras 1000 años de letargo, libraron una guerra breve pero devastadora, y ahora estaban listas para dormir de nuevo. Pero esta vez era diferente. Jake comprendía algo que no había comprendido hacía 6 meses. Las naves no serían destruidas ni olvidadas como después de la última gran guerra. Serían mantenidas y listas, respetadas por lo que representaban. La humanidad había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera paz requería fuerza, y la fuerza requería vigilancia. La paz no era algo que sucedía por accidente, sino algo que debía ser protegido por aquellos dispuestos a luchar por ella. El antiguo territorio. Los líderes del Imperio Cepriano habían tomado una decisión que sorprendió incluso a los líderes humanos. En lugar de intentar reconstruir su imperio caído o buscar venganza por su derrota, los mundos liberados habían solicitado unirse al creciente protectorado humano. Especies que habían vivido bajo la opresión zafriana durante generaciones finalmente saborearon la libertad que los humanos habían dado por sentada. Querían formar parte de una civilización que les ofreciera protección sin conquista, fuerza sin crueldad. La DRA. Lisa Bennett se encontró estudiando algo que nunca esperó encontrar: alienígenas agradecidos. Las especies que se habían liberado del dominio cepriano no temían a sus liberadores humanos ni guardaban resentimiento hacia sus nuevos protectores. En cambio, parecían asombrados por la idea de una civilización poderosa que usara su fuerza para defender a otros en lugar de esclavizarlos. Las estaciones de investigación de Lisa por toda la galaxia estaban ahora llenas de científicos alienígenas que querían aprender de los humanos. No porque estuvieran obligados, sino porque así lo eligieron. La capitana Amy Rodríguez había sido ascendida a almirante de la Flota Nacional y recorrió los mismos hangares subterráneos donde descubrió por primera vez la fuerza oculta de la humanidad. Las naves de guerra recibían el cuidadoso mantenimiento de los mismos sistemas automatizados que las habían preservado durante 1000 años. Pero ahora también había tripulaciones humanas aprendiendo a operar estas armas ancestrales, jóvenes que comprendían que la paz era algo que valía la pena defender. El trabajo de Amy era asegurarse de que la humanidad nunca olvidara la lección de la Guerra Cefría. Las naves a su cargo no eran piezas de museo ni curiosidades históricas. Eran herramientas que podrían volver a necesitarse algún día. Otras especies de la galaxia comprendían ahora que los humanos no eran débiles ni estaban desprevenidos. Pero Amy sabía que la memoria era corta y que nuevas amenazas podían surgir de cualquier lugar. El precio de la paz era la vigilancia eterna. Y estaba decidida a pagar ese precio. La galaxia se había asentado en un nuevo orden, uno en el que el papel de la humanidad había cambiado radicalmente de la noche a la mañana. Ya no vistos como pacíficos recién llegados ni traidores inofensivos, los humanos eran reconocidos como los guardianes de la estabilidad galáctica. Las especies a lo largo del cosmos dormían más tranquilas, sabiendo que en algún lugar entre las estrellas, naves humanas patrullaban la oscuridad, listas para responder a cualquier amenaza contra la vida inocente. El capitán Danny Brooks seguía al mando del caminante fantasma, pero sus misiones habían evolucionado de la exploración pacífica a algo más complejo. Danny ahora lideraba una red de naves furtivas que monitoreaban la galaxia en busca de señales de agresión u opresión. Cuando encontraban especies amenazadas por vecinos más fuertes, las naves humanas aparecían como fantasmas en la noche, ofreciendo protección a quienes no podían protegerse a sí mismos. Era una responsabilidad que Danny nunca había pedido, pero que aceptó con silenciosa determinación. Ben Tucker había regresado a su granja en Nueva Montana. Pero el pacífico mundo agrícola había cambiado. De forma sutil, los granjeros y las familias que habían descubierto su herencia guerrera durante la crisis no habían olvidado de lo que eran capaces. Continuaron cultivando, criando ganado y construyendo sus comunidades, pero también conservaron las habilidades y el equipo necesarios para defender sus hogares. Nueva Montana se había convertido en un símbolo de resiliencia humana,
gente que podía ser granjera en tiempos de paz y soldado en tiempos de peligro. La doctora Linda Gray publicó un nuevo libro sobre la guerra Ceprian, pero no era el tipo de análisis histórico que había escrito antes. Este libro trataba sobre el futuro, sobre lo que la humanidad había aprendido sobre sí misma durante 6 meses de conflicto. El descubrimiento más importante fue que los humanos no habían cambiado tanto como se creía. Tras 1000 años de paz y prosperidad, el antiguo espíritu humano permanecía intacto. El impulso de proteger a los inocentes, defender a los débiles y luchar por la justicia incluso cuando las probabilidades parecían imposibles. La presidenta Santos se presentó ante la Asamblea Galáctica y pronunció un discurso que sería recordado durante siglos. Habló sobre la naturaleza de la paz y la responsabilidad que conlleva el poder. No buscamos esta guerra, dijo a los representantes reunidos de docenas de especies. No queríamos convertirnos en los guardianes de la paz galáctica. Pero cuando alguien amenazó a personas inocentes, recordamos quiénes somos y qué representamos. Esperamos que esta lección sea recordada para que una guerra así nunca más tenga que librarse. La risa que había recibido el ultimátum de Ceprian ahora se entendía en toda la galaxia. No había sido la risa de los ingenuos o desprevenidos, sino la risa de guerreros que habían pasado un milenio perfeccionando el arte de la paz. Tenían la seguridad de que cuando alguien intentara arrebatarles la paz, recordarían exactamente quiénes eran y en quién podrían volver a convertirse. La humanidad había elegido construir en lugar de destruir, crear en lugar de conquistar, protegerla, en lugar de explotar. Pero esa decisión se había tomado desde una posición de fuerza, no de debilidad. La galaxia ahora entendía la diferencia entre ser pacífico y ser inofensivo. Y esa diferencia moldearía las relaciones interestelares de las generaciones venideras. Los humanos se habían reído de la amenaza alienígena porque sabían algo que sus enemigos no entendían. Los guerreros más peligrosos solían ser aquellos que optaban por no luchar hasta que alguien no les dejaba otra opción.